Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que hizo Dios con nuestros padres, diciendo a Abraham. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esta declaración, con esta declaración, podemos nosotros tener una visión panorámica, el alcance universal de la simiente. La simiente. Simiente significa semilla, significa esperma, significa palabra. Simiente también es el verbo, entonces es el semen, es el esperma, es la palabra con la que Dios fecunda todas las cosas. Con la palabra creó todo el universo y con la palabra creó toda la humanidad. Todas las cosas fueron hechas por el verbo, por la palabra. Entonces dice esta escritura, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que el Cristo de todos los tiempos es aquel verbo, es aquella palabra, es aquel fundamento sobre el que Dios establece su propósito eterno para todas las generaciones de todos los tiempos. Conocer la palabra de Dios por revelación es un fundamento que transforma la vida de aquella persona que recibe esa experiencia. Hoy con este mensaje tengo el honor, tengo el privilegio de compartir la escritura, Cristo, la simiente, ¿sí?, de la mujer. Y resulta que la mujer no tiene simientes, ella tiene óvulo. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Que una mujer iba a poseer un esperma eterno, llamado el verbo, llamado la semilla, llamada la palabra, y ese verbo se iba a hacer carne, se iba a convertir en un hombre, y ese hombre se iba a convertir en un predicador, y ese predicador se iba a convertir en un testimonio, y ese hombre se iba a convertir en un cordero, y ese cordero se iba a convertir en un sacrificio, y ese sacrificio se iba a convertir en un acto legal, y ese acto legal se iba a convertir en un acto de justificación que habilitaba a todos los descendientes a regresar a su origen. Este mismo cordero se iba a convertir en un sumo sacerdote. También se iba a convertir en el arca, porque son las formas como el Cristo de todos los tiempos se esconde a través de la creación para expresar a través de las parábolas, esconder una verdad que iba a ser revelada por el Espíritu a los santos después de la cruz. Por eso los profetas que hablaron de esa simiente, hablaron de ese personaje, ellos no lo pudieron conocer ni el tiempo, ni pudieron conocer el nombre del personaje, porque a ellos solamente se les dijo que lo anunciaran. Quiero leer Primera de Pedro para hacer un análisis global de lo que fue el consenso de los profetas que hablaron de esta simiente, que hablaron de este personaje, pero que ellos no sabían quién era ni en qué tiempo se iba a manifestar, porque ese regalo de su manifestación y del tiempo solo se le iba a conceder a los que íbamos a nacer después de la cruz, a los que íbamos a ser portadores de esa simiente, de esa naturaleza, de ese linaje, portadores de ese honor y privilegio, ser vasos del tesoro. Ese tesoro en vasos de barro, ese Cristo de la gloria,
esa excelencia iba a habitar en nosotros para convertirnos a nosotros en piedras vivas y en expresiones de su gloria, de su gracia. Entonces los profetas, ellos tuvieron la misión de predicar, de hablar sobre el personaje, pero ellos quisieron conocerlo, pero no les fue concedido. Primera de Pedro 1:10 dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada. Entonces, ¿quién es Cristo? Cristo es la gracia de Dios. Cristo es la gracia de Dios, la gracia, el regalo de salvación para la humanidad, para todas las naciones. Él es el fundamento sobre el que se puede edificar una vida con seguridad a prueba de todo. Cristo es la piedra viva, ¿sí?, con la que se edifica el fundamento de una vida. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada, de Cristo como regalo, de Cristo como favor, de Cristo como bendición, destinada a nosotros. Es decir, los profetas antes de la cruz, ellos hablaron de un personaje, hablaron de Cristo, pero no lo pudieron conocer. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, es decir, este Salvador que venía a reconciliar al universo con su Creador, que venía a reconciliar al Padre con los hijos, que venía a reconciliar la humanidad con su origen. Diligentemente indagaron acerca de esta salvación, salvación y Salvador, escudriñando qué persona, es decir, querían saber quién era el personaje y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, es decir, nombre de la persona y el tiempo. Pero a ellos se les dijo: el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría a traer. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora nos son predicadas que ahora nos son anunciadas por los que nos han predicado el Evangelio, por el Espíritu. Es decir, ahora tú y yo tenemos la oportunidad de conocer esas cosas que los profetas quisieron conocer, pero que a ellos no se les concedió. Se nos concedió a nosotros esta gracia de poder anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Somos privilegiados. Anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Conocer ese misterio escondido que en otras generaciones no fue dado a conocer a los hijos de los hombres. Quiero leerlo aquí en la Nueva Versión Internacional, Primera de Pedro 1:13, para enriquecer el lenguaje literario. Dice ahí en Primera de Pedro 1:13, dice así: a ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. O sea, nosotros somos la generación más privilegiada del universo, los que tenemos acceso a conocer estos secretos de Estado, esta información confidencial que nos permite a nosotros entender el valor que tenemos para el propósito, el honor que se nos ha concedido de ser parte de una misión tan especial, de ser tan privilegiado de poder compartir estas cosas maravillosas. Entonces, Cristo es la simiente de la mujer. Pero fíjate cómo es esto tan especial. Ahora yo quiero explicarte. En la promesa se anuncia que en la simiente de Abraham van a ser benditas todas las familias de la tierra. Pero en el cumplimiento vemos cómo ese evento acontece y cómo esa mujer que se había profetizado en Génesis 3.15, se profetizó sobre el anuncio, pero en Lucas capítulo 1 se otorga el cumplimiento y se dan los detalles específicos de un evento que habían pasado 4.000 años y que todos los profetas querían saber quién es el personaje y cuándo va a ser el tiempo. Pero resulta que para el tiempo y para el personaje no se usaron seres humanos, sino que se usó fue un ángel, para que no fuera a modificar ni alterar el contenido. Se usó fue un ángel.
Se envió un ángel desde el cielo a la tierra para que diera esa noticia. No se usó un ser humano. Porque los ángeles son fieles en extremo. Los seres humanos pueden alterar, pero se usó un ángel como mensajero de esta notificación. Y quiero primero hablarte del anuncio y luego la confirmación, el cumplimiento del anuncio, para que mires que en los dos casos, tanto en el anuncio como en el cumplimiento, no se usó seres humanos, sino que fue el mismo Dios, y luego lo hizo a través de un ángel como una teofanía. Génesis 3:15 dice así, en el 14 dice así, y el Señor, Génesis 3:14, y el Señor Dios dijo a la serpiente, está hablando Dios mismo. Quiero que tengas presente que el anuncio no lo hizo un profeta, lo hizo Dios mismo. El anuncio de que Él iba a venir a la tierra, a su universo creado. El Dios eterno venía a la tierra a cumplir un pacto de reconciliación, de restaurar todas las cosas, de reconciliar la humanidad con Él, de reconciliar la creación con Él, de reconciliar todas las cosas, y Él mismo dijo, yo mismo que hablo estaré presente. O sea, él mismo lo dijo y lo hizo de una forma directa. Y el Señor dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo que está diciendo aquí es que el Dios eterno, el eterno yo soy, el alfa y la omega, el todopoderoso, venía a la tierra a resolver un asunto legal. Venía a ejecutar un juicio, una sentencia judicial contra la rebelión del diablo que se había revelado, pero que luego lo expulsaron a la tierra, y él venía a ejecutar esa sentencia personalmente, pero lo iba a hacer a través de un cuerpo, de un hombre. Y para eso había que escoger una mujer. No se necesitaba la intervención del hombre en ese nacimiento, sino que ese iba a nacer de simiente incorruptible, iba a nacer con la pureza del esperma y no se iba a necesitar la intervención. Este iba a ser el primer nacimiento en los seres humanos que se iban a hacer sin relación sexual entre un hombre y una mujer, porque iba a ser embarazada con el esperma, con la palabra, únicamente con la palabra. Di la palabra, ¿sí? Solo con la palabra iba a ser embarazada esta mujer. Y como iba a ser un acontecimiento especial, extraordinario, único en la historia, nunca había sucedido. Y aunque un profeta habló, una virgen concebirá, ese profeta tuvo muchos problemas porque no pudo explicar cómo concibe una virgen, porque no había en los anales de la historia ningún antecedente donde una mujer pudiera quedar embarazada sin tener relación sexual con un hombre. Pero este nacimiento iba a ser por inseminación artificial. Iba a nacer, el verbo se iba a hacer carne a través de una declaración, a través del poder infinito de Dios. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que cuando el Señor declara que en la simiente, Cristo es la simiente de la mujer, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, lo que está diciendo es que esta simiente es eterna, que este Cristo es eterno, que este es el Cristo de todos los tiempos, que este es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que este permanece para siempre y que todo lo hizo hermoso. Entonces Él mismo se encarga de hacer su cumplimiento pleno y completo absolutamente de todo. Estamos hablando secretos de Estado, información confidencial secreta que se le revela a los hijos para que la compartamos, porque ese es el derecho de los hijos, ¿sí? Ese es el derecho que tenemos los hijos de conocer todas estas cosas. Entonces, este es el anuncio más grande. El creador del universo anuncia venir a la tierra, a su universo creado. Viene de la eternidad para habitar en la tierra, en el mundo creado, en el universo creado, y viene a cumplir un acto legal de justificación a los inocentes, pero de condenación al culpable que se había revelado, que quiso dar un golpe de estado en la eternidad. Entonces viene a consumar un acto de juicio legal para reconciliar a los inocentes y ponerlos en la posición de privilegio de poder disfrutar de los derechos legales
como hijos y herederos de esa herencia especial y extraordinaria. Entonces nosotros somos esos seres privilegiados. Entonces aquí esta simiente, vamos a ver cómo se manifiesta. Pero recuerda que el mensajero, el autor intelectual del mensaje es Dios mismo. El que habló este anuncio y el que habló esta profecía fue Dios mismo. Y para el cumplimiento no usó ningún ser humano, sino que usó un mensajero, una teofanía, un ángel. Y ese ángel vino de la eternidad a la tierra. No se mandó un ser humano como mensajero, se mandó un ángel. ¿Por qué? Porque Dios quiso reservar la confidencialidad del evento. Dios no quiso que interviniera un ser humano. Dios quiso que Él mismo que dio el anuncio, Él mismo le dio el cumplimiento. ¿Cuándo? Cuando llegó el tiempo del cumplimiento. Cuando llegó el tiempo del cumplimiento. Entonces, estoy hablando del anuncio de la simiente, de la profecía que se hace en Génesis 3:15. Y voy a leer el cumplimiento. Lucas capítulo 1, versículo 26. Ahora, ¿qué importancia tiene este mensaje para ti y para mí? Bueno, este mensaje es capital. ¿Sabes por qué? Porque como tú eres buen terreno, como tú eres buena tierra, hoy yo estoy regando esta semilla en tu tierra. Y esta semilla tiene un ciclo reproductivo. Una vez que esta semilla cae en tu tierra, te regenera por dentro, te purifica la conciencia, te renueva el entendimiento, te fundamenta en tu esencia, en tu origen, te recuerda lo que tú y yo aprendimos en la eternidad. Porque hoy yo estoy reconciliando a los santos con su origen, porque tú y yo venimos de la eternidad, fuimos escogidos de antes de la fundación del mundo, y yo te estoy recordando tu origen, tu esencia, tu naturaleza, el valor que tú tienes para el propósito, la importancia que tienes tú como persona, aunque la sociedad no dé un peso por ti, aunque te tengan en lo peor, aunque seas un ser despreciable, como dice la palabra, es decir, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, a eso escoge Dios para darle a conocer estas cosas. Quiere decir que si te tienen en calidad de vil, pues estás en el perfil de los escogidos. ¿Por qué? Porque voy a explicarte a lo que Dios escoge para saber estas cosas. Dice ahí en 1 Corintios 1, versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, no pertenecen a familias ilustres, no son personas importantes, no tienen reconocimiento especial. Es decir, Dios escoge lo peor de la tierra para mostrar su gloria, lo vil. Entonces dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Y lo quiero leer en esta versión, quiero leerlo en esta versión de Dios, de la Nueva Versión Internacional, que siempre lo dice de una manera muy, muy especial. Entonces quiero leerlo en esta versión para que tú y yo lo podamos entender mejor. En 1 Corintios capítulo 1, en esta versión de acá de Nueva Versión Internacional. Dice así, en 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 26. Dice así: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos de los nobles de cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. O sea, Cristo es la sabiduría de Dios y Cristo es nuestra sabiduría. Es decir,
nuestra justificación, santificación y redención. O sea, esas 4 declaraciones que ahora no las podemos, por no desviarnos del tema, no las podemos definir, pero eso es bien contundente, es bien importante, las 4 declaraciones que dice ahí: justificación, sabiduría, santificación y redención, que ya la veremos más adelante. Pero lo que te quiero decir es que Dios escoge gente débil, necia, gente despreciada, gente que no es nada, para mostrar su gloria, para mostrar su sabiduría, para mostrar su justicia, para mostrar su santificación y para mostrar su libertad. Esas 4 cosas que declara ahí: sabiduría, justificación, santificación y redención. La forma de la libertad en Cristo. La santificación, el estilo de vida por naturaleza. La justificación, la justicia de la fe, donde nosotros recibimos esa expresión de gracia. Ahora voy al cumplimiento en Lucas 1, y así como él mismo fue el autor intelectual del mensaje, porque él mismo fue el que habló, él mismo es el que se hace presente, ¿sí? Y lo había dicho: yo que hablo estaré presente. Lo había dicho por allá en el libro de Isaías: yo mismo que hablo estaré presente. Entonces ahora él llega al cumplimiento. Todas las mujeres de la época esperaban ser ellas las escogidas. Todas las mujeres, cuando tenían un hijo varón, lo presentaban con la esperanza de que fuera ese Mesías. Por eso se presentaban los niños, con la esperanza de que fuera el escogido, el Mesías prometido, porque el profeta había dicho, Isaías 7:14, una virgen concebirá. Entonces todas las mujeres que tenían un hijo, ellas esperaban que ese hijo que naciera fuera el escogido para pasar al Salón de la Fama y adquirir esa importancia. Por eso era que presentaban los niños, con la esperanza de que fuera ese Mesías. Pero quiero decirte algo: en el reino de Dios nada se hace por iniciativa propia, todo se hace por invitación del Rey. No es uno el que se salva, es a uno el que lo alcanza. No es uno el que busca a Dios, es Dios el que lo encuentra a uno. No es uno el que llama a Dios, es Dios el que lo llama a uno. No es uno el que escoge a Dios, es Dios el que lo escoge a uno. Esa es la gracia. Ahora, esto es una ofensa, y por eso para muchas personas hablar de la gracia es una ofensa, pero la gracia es un regalo, un favor inmerecido. Es un regalo de salvación que se le otorga a una persona que no lo merece. Pero para el ser humano, con su ego, con su orgullo, con su arrogancia, el ser humano dice: para la gloria de Dios, cuando yo me convertí. Qué jactancia, qué arrogancia, qué soberbia decir que tú te convertiste, que yo me convertí. No, tú no te conviertes. Cuando a ti te visitaron para que te reconciliaras. Otros dicen: cuando yo recibí al... No, tú no recibes al Señor, el Señor es el que te recibe a ti. Porque si fuera por ti, si fuera por mí, nosotros no tendríamos ninguna posibilidad de llegar al reino. Es el Señor. Por eso Él les dijo: muchachos, váyanse de esa nube. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Para que no se vayan a creer que ustedes son los que me escogen. No van a creer que ustedes son los que se salvan. No, yo soy el que los salva a ustedes. Yo soy el que los reconcilio. Yo soy el que los escogí. No fueron ustedes los que me escogieron a mí. Para que no se monten, porque la soberbia y la arrogancia del hombre dice: no, que cuando yo me convertí. No, tú no te convertiste. Cuando el Señor llegó a tu vida. Y los otros dicen: cuando yo recibí. No, tú no recibiste al Señor. Cuando el Señor te recibió a ti. Por eso es que todas las mujeres que tenían un hijo lo presentaban al sacerdote con la esperanza de que fuera el escogido. Pero en este caso, cuando llegó el tiempo del cumplimiento, cuando el verbo se hizo carne, y lo dice aquí Gálatas, fíjate Gálatas cómo lo dice ahí, Gálatas 4, porque eso no es cuando la persona quiera, sino cuando el tiempo se cumple, pero el que sabe el cumplimiento del tiempo exacto es Dios. Él es el que maneja los tiempos, porque en sus manos están mis tiempos. Entonces Gálatas 4, para hablarte, dice así, de ese cumplimiento. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo,
¿Quién define el cumplimiento del tiempo? Única y exclusivamente el Dios Altísimo. Nadie puede definir el cumplimiento del tiempo sino Dios. Él es el único que tiene el control absoluto del tiempo porque todo lo hizo hermoso en su tiempo. Es su tiempo eterno, su tiempo kairos, el tiempo del cumplimiento. Y cuando ese tiempo de cumplimiento kairos se da en la vida de una persona, en esa persona suceden eventos especiales, extraordinarios y maravillosos que están por encima de la capacidad humana. Eso es lo que se llama milagro. Algunos dicen que es sobrenatural. No, para Dios no existe lo sobrenatural, porque Dios, todas las cosas para Él son naturales. Es decir, para Dios hacer un milagro eso no es sobrenatural, es natural. Sino que algunas personas, para mostrar la grandeza de un milagro, dicen que es sobrenatural. No, es natural. Por ejemplo, resucitar a un muerto para Dios es natural, eso no es sobrenatural. Y cuando nosotros empecemos a entender el lenguaje de la eternidad, es natural que Dios resucite un muerto porque Él es el Dios de los vivos y de los muertos. Aunque para un ser humano eso sea imposible. Pero como para Dios no hay nada imposible, entonces resucitar a un muerto para Dios es natural. No es sobrenatural, es natural. Porque Dios es el Todopoderoso. Y como es todopoderoso, todo lo que Él quiere lo hace. Él define cuándo se cumple el tiempo. Él define cuándo tú debes ser reconciliado. Él define cuándo tú debes regresar al tiempo, al origen. Él es el que lo define, no eres tú ni soy yo. Sino que la religión enseña al hombre el ego y centrado en el hombre y le enseña al hombre a creer que es el hombre el que recibe a Dios. Y hay algunos predicadores que dicen, ¿cuántos quieren recibir al Señor? Qué jactancia, qué arrogancia, qué soberbia tan tremenda. No, no, no. Predicador, tú no puedes ofrecer al Señor. El Señor es el que dice cuándo se manifiesta. Por eso nosotros tenemos que tener mansedumbre y humildad y reconocer que todo proviene de Él. No somos nosotros, es de Él que proviene la salvación. Por gracia somos salvos por medio de la fe. La gracia, la salvación y la fe son un regalo. Quiere decir que tú no te salvas por iniciativa, te salvas por gracia. Tú no tienes fe por iniciativa. Yo no tengo fe por iniciativa, tengo fe por regalo, por gracia. Pero tenemos que reconocer y cambiar el lenguaje. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió. Dios envió. Todo este lenguaje es un lenguaje soberano. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, declaro en el nombre del Señor Jesucristo que en tu vida y en la mía, cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios te visita, Dios te transforma, Dios te rescata, Dios te eleva, Dios te sana, Dios te renueva, Dios te prospera, Dios transforma tu vida, le da valor, le da sentido, propósito, pero cuando viene el cumplimiento del tiempo. Porque Él en su tiempo lo hizo hermoso todo. Declaro hoy en el nombre del Señor Jesucristo que por cuanto tú estás escuchando este mensaje, en cualquier lugar del planeta, no sé en qué nación te encuentres, recuerda que esta palabra dice, en Cristo serán benditas todas las familias de la tierra, serán benditas todas las naciones de la tierra, en Cristo. Por eso este mensaje es un mensaje universal, sin fronteras geográficas, sin frontera cultural, sin frontera política, sin frontera económica, sin frontera de ninguna clase. Este es un mensaje sin frontera, no tiene frontera de raza. No sé en qué lugar del planeta te encuentres, pero si tú estás escuchando, quiero decirte que en Cristo son benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. En Cristo. Cristo es la simiente eterna. Cristo es la roca eterna. Cristo es el Cordero de Dios que sustenta a todas las naciones. Cristo es el pan vivo, el pan de vida que sustenta, alimenta y nutre a todos los santos, que sustenta la tierra. Cristo es el verbo hecho carne. Cristo es la palabra viva y eficaz. Cristo.
el eterno yo soy. Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Lo envió. ¿Dónde lo tenía en la eternidad? ¿En cómo lo tenía? Como el Verbo. ¿Y para qué lo envió? Para que se hiciera carne. Y te lo recuerdo ahí en 1 de Juan. Porque Él estaba en la eternidad. Y en la eternidad se llamaba el Verbo. 1 de Juan capítulo 5 dice así. Porque 3, 5, 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Quiere decir que en la eternidad Él se llamaba el Verbo. Y en la creación, a ese Verbo que se hizo carne se le llamó Jesús. El Verbo se hizo carne. Entonces Dios envió el Verbo. ¿Y ese Verbo dónde estaba? Estaba en la eternidad con el Padre. Por eso Isaías 6:8 dice, ¿y a quién enviaré? ¿Quién era nuestro? El que contestó el Verbo, yo voy, yo iré por ustedes. El Verbo. Y dice ahí en Juan capítulo 1, hablando de ese Verbo, Cristo es el Verbo de Dios. Verbo, palabra, logos. Dice ahí en Juan capítulo 1. ¿Sí? Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo. Pero cuando hablamos del principio no estamos hablando del principio de la creación, estamos hablando de la eternidad. Porque eso eran los que dan testimonio en el cielo, en la eternidad. En la eternidad era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Quiere decir que este Verbo, esta palabra, esta semilla, este esperma, este semen, iba a venir a la tierra, pero para venir a la tierra se tenía que convertir en carne, convertir en hombre. Como en Génesis 3:15 habían anunciado que la simiente de la mujer, pero la mujer no tiene simiente, la mujer tiene ese óvulo, pero a la mujer le iban a poner una simiente, le iban a poner una semilla, le iban a poner una esperma, el esperma de vida, el verbo de vida, se lo iban a poner para que ese verbo se hiciera carne y se convirtiera en un ser humano. Entonces dice ahí en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. Ahora la pregunta es, ¿cómo se hizo carne ese verbo? Pues bueno, se hizo carne con la visita que le hicieron al ángel. Leo Lucas capítulo 1. ¿Sí? Lucas capítulo. Termino aquí y ya le explico cómo ese verbo se hizo carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo. ¿Cómo se hizo carne ese verbo? Primero el profeta Isaías en 7:14 dijo, una virgen concebirá. El profeta anunció. El profeta profetizó sobre el evento, pero no pudo explicarlo ni cuándo, ni cómo, ni quién era. Pero luego no envían un profeta, sino que envían un ángel a que notifique este cumplimiento. Y el ángel que escogen para eso lo escogieron en la eternidad. Por eso es que esto era un misterio, que cuando María tuviera que explicar esto no podía explicar qué persona, no, porque no fue una persona, fue un ángel. Qué cosas tan especiales. Porque si Dios pone a que este embarazo de María lo notifique un hombre, lo matan. Porque no habían entendido y habían dicho que el que traía el mensaje era el que la había embarazado. Pero como el ángel no tiene cuerpo, porque el ángel es un espíritu, y como el ángel es invisible, y como el ángel no puede tener relación sexual porque no tiene cuerpo, porque nosotros tenemos genitales en el cuerpo. Los ángeles son asexuales, no tienen sexo. Los espíritus tampoco tienen sexo. Nosotros tenemos sexo en el cuerpo físico. Y para Dios evitar las interpretaciones que el mensajero había tomado a la persona, mandó un ángel. Y los ángeles no tienen cuerpo. Los ángeles no tienen sexo. Los ángeles no pueden tener relación sexual con un ser humano. Por eso entonces Dios rompe la frontera de lo humano y establece ese mensaje. Así como lo dijo allá en Génesis 3:15, él mismo habló, ahora manda un ángel para que no haya duda y para que no haya intervención humana.
en este acontecimiento. Esa es la grandeza de nuestro Rey, esa es su soberanía. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, y dice Lucas 1:26, al sexto mes, y voy a poner la canción de Ingrid Rosario, voy a poner una canción de Ingrid Rosario para que la escuches, que nos recuerda la majestad y la grandeza de nuestro Rey. Y ahora entonces continuamos aquí explicándote esto. ¿Qué te estoy explicando? Cómo se hizo carne el verbo, cómo fue que se manifestó. Entonces vamos a compartir esta canción y ahora entonces continuamos con la enseñanza poderosa que Dios nos está dando. Dios, bendito mi Dios. Padre Santo, voy a ponerte esta. Ahora ponemos la canción. Ahora ponemos la canción. Y sí, la tenía, pero ahora la. Ahora la ponemos porque la tenía separada, pero no me. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Quién envió al ángel? Dios. ¿Por qué usó un ángel? Para evitar la intervención humana. En el anuncio no hubo intervención humana, fue Dios que hizo la declaración. Y en el cumplimiento tampoco hubo intervención humana. ¿Por qué? Porque el tema era muy delicado. Si el mensaje lo hubiera dado un ser humano, se había prestado para la interpretación que el que trajo el mensaje era el que había cometido el embarazo. Se podían prestar para toda clase. Pero al poner a un ángel, Dios rompe lo humano para que todo el evento quede bajo la soberanía de lo divino, de lo superior, de lo extraordinario, de lo maravilloso, de lo de arriba. Qué grande eres, Señor, qué maravilloso. Con eso rompe lo humano y hace que todo lo divino sea lo que predomine y sobresalga. El sexto mes, Dios escogió el tiempo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Geográficamente todos los detalles. El ángel viene con todos los detalles exactamente. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Todos los detalles específicos de la línea de descendencia. De la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, no fue María la que buscó al ángel, fue el ángel la que buscó a María. Y este es el principio. Nunca, cuando Dios quiere hacer algo con tu vida, la iniciativa la tomas tú ni la toma yo, la toma Él. Por eso la visita fue una visita real de cumplimiento del tiempo, visita de honor, de notificación de llamado. Recuerda esto, que en los llamados, Dios es el que tiene la soberanía y Dios lo escoge a uno desde antes de la fundación del mundo. Cuando se trata de llamado, dice Romanos 8, dice, porque a los que antes conoció, ¿cuándo los conoció? Antes de la fundación del mundo. Los predestinó, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Y a los que predestinó los llamó. Quiere decir que a María la habían escogido antes de la fundación del mundo, la habían predestinado para ser la madre de Jesús desde antes de la fundación del mundo, y ahora la estaban llamando al cumplimiento. Todo es soberanía. Dios escoge, Dios conoce, Dios escoge, Dios predestina y Dios llama. ¿Quién le trazó el destino a María para que fuera la madre de Jesús? Dios. Le había dicho al profeta Isaías, anuncie que una virgen concebirá. ¿Cómo se llama la virgen? No sé. ¿Cuándo será eso? No sé. Tranquilo, simplemente anúncielo. Y cuando los profetas quisieron saber de eso, le dijeron, no. Eso no es para ustedes, eso va a ser una generación no nacida. Son unos bendecidos que están escogidos después de la cruz para que ellos puedan conocer estas cosas a la perfección, en todos sus detalles. Eso es gracia.
donde tú no escoges tener acceso a información confidencial, secreta, de alto nivel, sino que Dios te escoge para que participes de ella. Eso es gracia, la gracia pura, la gracia que abarca, la gracia que inunda. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Quiero leer en la Nueva Versión Internacional este pasaje de Lucas 1, que siempre me gusta la traducción de la Nueva Versión Internacional, que me parece muy agradable. Dice así: a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, has recibido la gracia, has sido escogida por gracia. Todas las mujeres presentaban los hijos que tenían. Esta era una virgen que ni siquiera tenía hijos. Ella no escogió el Señor la escogió a ella. Ella no presentó un hijo, a ella le presentaron la oportunidad de ser la madre. Todo por iniciativa del cielo, todo de arriba hacia abajo, todo como un acto soberano de cumplimiento del tiempo, para que no haya intervención humana, para que no haya soberbia y jactancia, porque todo proviene de Dios. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba: ¿qué podría significar este saludo? El ángel le dijo: no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Le dijo el ángel: quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Fíjate, están dando, por allá en el libro de Crónica, Cristo es la biografía de un rey no nacido. Y aquí están dando la biografía, están dando los detalles. ¿Quién es Él? ¿Cuál es su alcance? Su grandeza, su poder, su soberanía, su manifestación, cómo ese verbo se iba a hacer carne. ¿Quién era la persona que iba a participar en ese acontecimiento? Un acontecimiento de proporciones especiales, únicas. Nunca se había visto eso en la historia. Era un evento completamente nuevo, un acontecimiento totalmente especial. Un súper acontecimiento, un mega acontecimiento, porque era la manifestación en la tierra del creador del universo, el eterno yo soy, el alfa, el todopoderoso, el más que suficiente. Venía el verbo a hacerse carne, y aquí le están notificando a la mujer que escogieron para eso. Esa mujer ni sabía que ella era la escogida, y le estaban notificando un evento de trascendencia histórica, algo que iba a pasar a la historia de las naciones, algo que iba a ser contado en todas las naciones de la tierra, algo que iba a ser un evento espectacular, porque es la visita en la tierra del que creó el universo, del eterno yo soy. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. O sea, lo que le están diciendo a ella es algo espectacular. Lo que le están diciendo son el perfil genético, el alcance de gobierno, la naturaleza del personaje, el nombre que iba a tener, la identidad con la fuente de origen del Padre, que viene de un origen divino, viene de la eternidad, pero que ese verbo se está haciendo carne, y María es la mujer que iba a tener ese hijo. Pero ese hijo no era por iniciativa de María, era por iniciativa de Dios. El que escogió a María fue Dios. Luego millones de personas se iban a confundir y iban a decir que María era la madre de Dios. No, María no es la madre de Dios, María es la madre de Jesús. Y aunque Jesús es Dios, Dios no tiene madre. Sino que cuando el verbo se hace carne, y como el vehículo que hacen es el vientre de María, entonces María va a ser la mamá de Jesús, del hombre. Porque en ese hombre llamado Jesús iba a estar el Cristo. Cristo y Jesús son dos personajes distintos.
Cristo es el eterno yo soy. Jesús es el hombre, el verbo hecho carne. Es el hombre que nace del vientre de María. Es el hombre natural, pero Cristo es Dios eterno. Entonces Cristo iba a estar en Jesús y Cristo es Dios. Por eso es tan importante que tengamos una revelación del Espíritu para entender estas cosas. Y como tú eres un hijo y tú eres buena tierra, y yo apelo hoy a tu limpia conciencia para que puedas entender estas cosas, porque hacen parte del derecho legal de la herencia. Esto es parte del patrimonio universal que tenemos los hijos. Los derechos legales para conocer todos los misterios, para conocer todos los secretos de Estado, toda la información confidencial que está establecida a favor de nosotros los hijos. Entonces somos esos herederos privilegiados que tenemos ese honor de entender estas cosas. Por eso muchos quisieron entender, pero no. Muchos quisieron ver, pero no vieron, no se les dio. Se nos concedió a nosotros. Ahora María pregunta, porque María está sorprendida que le tomen una visita y le estén dando tanta información tan valiosa, tan especial, tan extraordinaria. Y entonces ella dice, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Es decir, yo con José nada de nada, todavía no hemos hecho nada de nada. Entonces, ¿cómo es que se va a tener un hijo? ¿Cómo es que usted dice que voy a quedar embarazada? Y si José no interviene, ¿cómo se hace esto? Bueno, se está cumpliendo, una virgen concebirá. Una virgen concebirá. No se necesita la intervención humana, sino el verbo que se va a hacer carne. El verbo, el poder de Dios, la gracia de Dios, se va a hacer carne, se va a materializar en el vientre de María. Puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarás Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes del embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor. Contestó María, que Él haga conmigo como ha dicho. Con esto el ángel la dejó. Ahí ya quedó embarazada. El verbo se hizo carne con la declaración. María aceptó el honor, aceptó el favor, aceptó la gracia y el ángel se fue. Y ya quedó embarazada. Ahora tenía otro reto, pero no vamos a hablar de él. Era contarle a su marido que había quedado embarazada del Espíritu Santo, que esa es otra historia que no la vamos a hoy a compartir. Vamos a concentrarnos en el verbo hecho carne y vamos a concentrarnos en el valor y la importancia. Y luego María entiende esto. En el versículo 46 dijo, entonces, Lucas 1:46, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Voy a leerlo acá, seguir leyéndolo acá en esta misma versión de Lucas, de Nueva Versión Internacional, Lucas 1:46. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Fíjate la declaración. María dice que Dios es su Salvador. Millones de creyentes dicen que María es la Madre de Dios y María está diciendo que Dios es su Salvador. ¿Cómo si Dios es el Salvador de María, María va a ser la Madre de Dios? Millones de seres humanos siguen con esa confusión porque no les ha sido revelado esta verdad de que María no es la Madre de Dios, es la Madre de Jesús. Y María reconoce, dice ahí, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. O sea, María está diciendo que Dios es su Salvador, no está diciendo que ella es Madre de Dios, no, que Dios es su Salvador. Si Dios es el Salvador de María, ¿cómo María va a ser la Madre de Dios? Dios no tiene madre. Dios es eterno, Dios creó a María, Dios escogió a María. La escogió para que fuera la mamá de Jesús, el verbo que se iba a hacer carne, para eso la escogió. Pero tenemos que aclarar estas cosas para que millones de personas no digan Santa María, Madre de Dios. No, María no es Madre de Dios, es la mamá de Jesús, el verbo que se hizo carne. Entonces dice ahí en el versículo 47, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado a fijarse
en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Dice acá en la versión, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Es decir, con este acontecimiento María entra al Salón de la Fama, se convierte en una persona importante que va a ser motivo de predicación en todas las naciones, porque fue la mujer que escogieron para engendrar que el verbo se hiciera carne, y fue ella la escogida para ese acontecimiento. Por eso ese personaje que nació era un personaje especial, extraordinario y maravilloso, y luego empieza su ministerio y empieza a mostrar su misión, su tarea, su razón de ser. Y este personaje dice lo siguiente en Juan capítulo 16, en el versículo 28. Juan 16, 28. Dice así, para que tengamos nosotros presente lo que se llama la fuente de origen. Todo lo que empieza en Dios termina. Juan 16, 28 dice así, salid del Padre. Ese es el origen de Cristo. Salir del Padre. Fuente de origen. Ahí no dice salir de María, dice salir del Padre. O sea, vino del Padre, el verbo se hizo carne, pero su origen no es María, su origen es el Padre. Salir del Padre. ¿Sí? Salir del Padre. ¿Cuál es tu origen? Cristo. Mi origen es el Padre. Porque en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces salí del Padre y he venido al mundo. ¿Qué hizo en el mundo? Ese verbo que salió del Padre, en el mundo se hizo carne. Y esa carne fue la que salió de María. Ese verbo hecho carne. ¿Para qué ese verbo se hizo carne? Para dar a conocer al Padre. Para eso. Lo dice ahí en Juan capítulo 1, en el versículo 18. ¿Sí? Juan 1, 18. La razón por la que Él vino fue para dar a conocer al Padre. Dice Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sí? A eso vino la misión, darlo a conocer. Ahora dice, otra vez dejo el mundo. Misión cumplida. He acabado la obra. Cuando acabó la obra, entonces le dijo al Padre que lo regresara al origen. Leo Juan 17:1. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Lo que le está diciendo es, Padre, he cumplido la misión, debo regresar. Otra vez dejo el mundo. Aquí está la misión cumplida, dejo el mundo, regreso otra vez. Y dice en el 24:17, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén. ¿Qué hizo Él cuando regresó? Juntamente con Él nos llevó y nos sentó a nosotros en los lugares celestiales en la posición que le dieron a Él. Lo dice Efesios capítulo 2. Lo voy a leer para que no me mires con esa cara de asombro, porque va a decir, no, pero usted qué está diciendo. No, yo estoy leyendo. Yo no estoy diciendo, yo estoy leyendo. Porque la gente dice, es que Nelson Mina dijo, no, Nelson Mina no dice, yo estoy leyendo. Porque yo soy, es un
predicador, un mensajero, y tengo que dar el mensaje. Dice ahí en Efesios capítulo 2, en el versículo 6, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hoy estamos caminando en la obra preparada. Cristo es la obra preparada de Dios, y Él se está dando a conocer a través de su palabra. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Regreso al lugar de origen. Todo lo que empieza con Dios termina con Dios. Ese es el principio. Empieza con Él y termina con Él. Sí, empezó con Él y terminó con Él. Esa es la gracia. La gracia infinita. La gracia maravillosa. Especial. Y quiero terminar con un pasaje de Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, que dice que Él es el alfa y la omega. Quiero explicar esa verdad. Dice Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, soy el principio y el fin, y soy el primero y el último. Alfa y omega. Todo en el reino, alfa y omega. Alfa es la primera letra y la última letra del alfabeto griego. Omega. Omega significa grande, mega, grande, grande. ¿Qué quiere decir alfa y omega? Que todo en el reino es grande, aunque empiece en pequeño. Todo en el reino es grande, aunque empiece en pequeño. O sea que tú y yo estamos diseñados para la grandeza, aunque las cosas que tengamos que hacer parezca pequeña. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13 hay una analogía, o hay una parábola que explica esto. Mateo capítulo 13. Lo leo ahí, Mateo 13. Dice así, Mateo 13:31. Dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Quiere decir que hoy cualquiera de estas palabras que tú recibas por revelación, eso va a ser una omega, va a ser una mega obra en tu vida, va a ser una mega transformación. Cualquier palabra de todo el mensaje que has escuchado que se te revele, esa te va a embarazar con la genética del reino y te va a dimensionar a la grandeza de lo eterno, a lo superior, y te va a transformar la vida. Cualquiera de todo el mensaje que tú recibas, por pequeño que parezca el mensaje, lo que te sirva de revelación te va a transformar la vida, porque es así como la semilla de mostaza, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Lo que te estoy diciendo es que cualquier palabra que hoy se te revele se te va a convertir en una cosa mega, una mega, te va a engrandecer, te va a ensanchar, te va a elevar tu dimensión de cumplimiento, así como María la visitaron. Engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija. Y María empezó a hacer una declaración de grandeza y dijo, desde ahora me van a decir bienaventurada todas las generaciones, porque entro al salón de la fama y voy a ser una persona, de salir de ser anónima, ahora voy a ser reconocida en todas las naciones. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Quiere decir que María entraba a ser una protagonista del llamamiento celestial y a ser un vaso útil en el camino. Job capítulo 8, 5 y 6 dice que aunque el principio sea pequeño, el final es muy grande. Quiere decir que en el reino nada es pequeño, todo es grande, aunque parezca pequeño. Por eso él pone la analogía, la parábola del grano de mostaza, porque es la más pequeña, pero que es una semilla, un bosque comprimido.
Eso es una semilla, un bosque comprimido. Cuando esa semilla cae en buena tierra, y tú eres buen terreno, tú eres buena tierra, cuando esa semilla cae en buena tierra, luego te ensancha, te engrandece, te eleva, te dimensiona, te recuerda tu origen, te recuerda tu misión, la tarea, la función, el valor, la importancia, lo que significa para el rey. La segunda palabra que declara ese versículo de Apocalipsis 1.8 es principio y fin. Lo que quiere decir eso, que todo en el reino termina bien en armonía con el diseño original. Principio y fin. Todo termina en armonía. ¿Qué quiere decir principio y fin? Eso quiere decir que todo lo que Dios empieza, lo termina bien. Porque recuerda que Dios primero terminó y luego empezó. Y luego puso al hombre a que administrara lo que él había terminado extremadamente bien. Quiere decir que el final de tu carrera es un final de gloria. El final del universo es un final de gloria. El final de tu vida es un final de gloria. Tú vas de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder, de bendición en bendición. Y en cada momento Dios manifiesta el olor fragante de su conocimiento. Quiere decir que nosotros vamos en un crecimiento continuo, con un plan consumado, con una obra terminada. Nosotros somos producto terminado, somos santos, santos en excelencia, completos, en perfección. O sea, santos, completos, integralmente santos, que estamos conociendo la santidad plena y completa por la revelación. Quiere decir que ya somos producto terminado y estamos en el conocimiento de lo que somos. Todavía estamos descubriendo quiénes somos en Cristo y estamos descubriendo quién es Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria. Eso es lo que nos va engrandeciendo, nos va ensanchando, nos va llevando a otros niveles de conocimiento y de entendimiento. Y la tercera palabra es principio y fin. O sea que todo lo que Dios empieza lo termina bien. Todo lo que Dios empieza lo termina bien y que nosotros somos producto terminado. O sea que no se le puede añadir ni se le puede quitar. Principio y fin, garantía de que todo termina extremadamente bien, como dice Génesis 1.31. Y luego dice el primero y el último. Eso quiere decir que todos en el reino somos número uno, aunque lo pongan a uno de último. Todos somos número uno. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres ojo, eres número uno. Si eres mano, eres hijo número uno. Si eres pie, eres número uno. Porque la labor que tú vas a hacer, únicamente la puedes hacer tú en todo el universo, en todos los tiempos. Eso significa ser número uno. ¿Qué significa ser número uno? Que no importa si te ponen de último. Cuando tú eres número uno, tú eres primero. Por ejemplo, termino con esta analogía. Hubo un hombre llamado David. Dios lo escoge como el rey de Israel, el más importante de toda la historia. Pero cuando en la fiesta se hace la reunión, en la casa se hace la reunión para escogerlo, a él no lo invitaron, lo dejaron de último. Y mientras no llegaba el invitado de honor, no había fiesta. Con eso te explico que cuando tú eres número uno, no importa en qué posición te pongan, no importa si te invitan o no te invitan, no importa si te llaman o no te llaman, no importa si te tienen en cuenta o no te tienen en cuenta los seres humanos, porque si Dios te escogió para la función, te van a llamar. Y tuvieron que llamar. Te estoy hablando del primer libro de Samuel, capítulo 16, el llamamiento de David. Te pongo esa historia para que tengas presente que no importa que no te llamen, no importa que no te tengan en cuenta, no importa que te dejen de último. Cuando tú tienes un llamado genuino, tú eres número uno por excelencia, por naturaleza. Y ese número uno se va a dar en el cumplimiento perfecto cuando llegue el momento indicado. Me gozo compartir contigo, espero luego ampliamos esta enseñanza. Nelson Mina, te puedes comunicar con nosotros por el Facebook, te puedes comunicar por el YouTube, te puedes comunicar por la línea telefónica del 318-856-6817 y espero que nos veamos en la próxima. Hasta luego, nos vemos en la próxima. Declaro que tú estás diseñado para la grandeza, que tú eres número uno y que tú perteneces al macro propósito de Dios y que estás inmerso dentro de ese principio y fin. O sea, que estás dentro de la plenitud del reino, dentro del propósito eterno y que Dios que empezó la buena obra la terminó. Dios que te llamó
Él cumple su propósito en ti y Dios lleva a cabo esa gloria manifiesta en tu vida. Hasta la próxima, nos vemos en el próximo mensaje y declaro para ti el favor de Dios en todo.